Buen Dios y Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, te agradecemos por la oportunidad que tenemos de estudiar tu santa palabra. Rogamos el perdón de nuestras faltas y pecados, que podamos ser guiados y dirigidos por tu Espíritu. Ayúdanos a comprender estas verdades importantes a las cuales estás llamando la atención de tu pueblo al fin del tiempo. Danos sabiduría y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mencionábamos en el estudio anterior de los 3 decretos la perfección con la cual Dios dirige cada movimiento reformatorio, de manera que así como tomó 3 decretos y al tercer decreto comenzó a correr los 2300 años, 2300 años más tarde concluyen en el tercer mensaje en la historia de los mileritas. Es decir, este segmento de la historia, si nosotros pudiésemos colocar cada una de estas historias sobre una línea, una progresión lineal, tendríamos la historia de los mileritas en aquel extremo 2300 años más tarde, coincidiendo el tercer decreto con el tercer mensaje, lo cual de ninguna manera es un accidente. Y vamos a ahora enfocarnos, ya estamos en tiempos más próximos a los nuestros. Vamos a dejar atrás las historias del Antiguo Testamento y del tiempo de Jesús, y ahora vamos a concentrarnos en una historia más reciente que está ocurriendo ya no en el mundo antiguo, en el viejo mundo, sino ahora esto va a tener lugar en América, en este continente y específicamente más en esta nación, los Estados Unidos. Y en cada uno de estos movimientos reformatorios hemos estado familiarizándonos con los hitos y sabemos que inician con el tiempo del fin. Y el tiempo del fin es el fin de una profecía, en este caso en Daniel 12, versículos 4 y Daniel 12, 4 y versículo 7 al 9. Daniel 12, 4 y 7 al 9 dice así: Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. La ciencia o el conocimiento aumentará. El libro de Daniel estaría sellado hasta el tiempo del fin, nos dice allí. Y luego en versículos 7 al 9 dice: Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del santo pueblo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Así que en esta historia tenemos o se predice en el tiempo de Daniel, quien él vivió alrededor de esta época que mencionamos anteriormente, él durante el cautiverio babilónico. Se le dan las profecías que alcanzan hasta el fin del mundo, incluyendo la profecía de los 2300 días. Y a él se le dice: Daniel, sella las palabras de este libro porque serán comprendidas hasta el tiempo del fin. Y a tiempo que se estaba refiriendo Daniel, vamos a ver a continuación, como lo mencionamos ahorita, es al final de ese periodo de tiempos y medio tiempo, que es un periodo profético que es 3 años y medio. 3 años y medio proféticos equivalen a
1260 días. Y eso está mencionado en Apocalipsis 12, 4 al 6. Apocalipsis 12, 4 al 12, perdón. Apocalipsis capítulo 12, versículo 14. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y en el versículo 6 nos dice del mismo capítulo, y la mujer huyó al desierto, donde tiene preparado lugar por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. 1260 días proféticos equivalen a 1260 años. Como adventistas conocemos que este periodo es el que ocurrió en el tiempo de Roma papal, al fin de los 1260 años de, como lo tenemos aquí en la pancarta, en este diagrama, 1260 años equivalen a los tiempos y la mitad de un tiempo, dan un total de 1260 años. Y son los 1260 años que el papado iba a tener control sobre el mundo. Iniciaron en el año 538 de nuestra era y concluyen en el año 1700, o concluyeron en el año 1798. Y el conflicto de los siglos, en la página 405, nos dice lo siguiente. El apóstol Pablo advirtió a la iglesia que no debía esperar la venida de Cristo en el tiempo de él. Ese día, dijo, no puede venir sin que haya venido primero la apostasía, sin que haya sido revelado el hombre de pecado. De 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Solo después de que se haya producido la gran apostasía y se haya cumplido el largo periodo del reino del hombre de pecado, está refiriéndose al papado, podemos esperar el advenimiento de nuestro Señor. El hombre de pecado, que también es llamado el misterio de iniquidad, el hijo de perdición y el inicuo, representa al papado, el cual, como está predicho en las profecías, conservaría su supremacía durante 1260 años. Este periodo terminó en 1798, nos dice ella, y sabemos nosotros como estudiantes de la profecía, este periodo fue de oscuridad. Era un periodo donde la palabra de Dios era restringida, escondida, y se perseguía a muerte, y aquellos que se sentenciaba a muerte, aquellos que intentaban leerla o enseñarla. Y en este periodo concluye de cautiverio en Babilonia espiritual, o concluye en 1798. Entonces, estas dos historias tienen esa característica en común. Este es cautiverio del pueblo de Dios por 70 años literales en Babilonia literal, y el pueblo de Dios, el Israel espiritual, durante estos 1260 años huyendo al desierto, escapando pero la condición espiritual era de cautividad en Babilonia espiritual. Así que la profecía que se cumplió es Apocalipsis 13:3. Apocalipsis 13:3 dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esa bestia perseguidora, el papado, recibió su herida de muerte en 1798, y eso va a marcar aquí el tiempo del fin. Es el punto de inicio para nuestra línea de reforma. Aquí se va a comenzar a desellar cuál libro. Según estaba predicho, el libro de Daniel. Y el pasaje que iba a ser particularmente importante en esta historia es Daniel 8:14.
Daniel 8:14 dice, y él dijo hasta 2300 tardes y mañanas. 2300, como hemos estado viendo, que iniciaron en el tercer decreto de Artajerjes en el año 457 antes de Cristo, iban a prolongarse y concluyendo en 1844, 2300 tardes y mañanas, y entonces el santuario sería purificado. Y durante esta historia se estaba levantando un santuario, durante esta historia también va a suceder lo mismo. Dice en muy bien. Conflicto de los siglos, página 461. El pasaje bíblico que más que ninguno había sido el fundamento y el pilar central de la fe adventista era la declaración: hasta 2300 tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. Esa fue la profecía que Dios utilizó de manera especial, no solo los 2300 días, sino era el elemento de tiempo definido, lo que estábamos mencionando en algunas de los temas iniciales. Dios utilizó de manera notable las profecías de tiempo y los periodos proféticos, el énfasis en señalar un tiempo para el cumplimiento de lo que ellos pensaban señalaba era la venida del Señor, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios estaba dirigiendo estos movimientos, Dios estaba dirigiendo la atención de su pueblo a las profecías. Y esto es importante, mis hermanos, porque el movimiento milerita, si bien ellos son el inicio del adventismo, la generación de los mileritas, esta es la primera generación de adventistas, porque ya leímos ahorita que antes de que concluyera este periodo de 1260 años, un periodo extenso de oscuridad, no se podía predicar la venida de Cristo, pero a partir de 1798 ha llegado el momento ahora sí de proclamar la venida de Cristo. Y el movimiento que Dios levanta para proclamar la segunda venida de Cristo son los adventistas. Pero en esa generación, la primera generación, ellos se llamaron mileritas. Y la razón por la que se llamaron mileritas es muy sencilla, porque el instrumento que Dios levantó para realizar esta obra fue Guillermo Miller. Y lo levantó durante este periodo, durante este periodo histórico. El mensaje del primer ángel lo encontramos en Apocalipsis 14, 6 y 7, donde se nos dice: y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad al que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y dice en Primeros Escritos, página 229 y 230, Dios le llamaba, refiriéndose a Guillermo Miller, Dios le llamaba para que abandonara su granja, como había llamado a Eliseo para que dejara los bueyes y el campo de labranza y siguiese a Elías. Tembloroso empezó Guillermo Miller a declarar ante la gente los misterios del reino de Dios, conduciendo a sus oyentes por medio de las profecías al segundo advenimiento de Cristo. Se iba fortaleciendo con cada esfuerzo, así como Juan el Bautista anunció el primer advenimiento de Jesús y preparó el camino para su venida. También Guillermo Miller y los que se le unieron proclamaron al mundo la inminencia del segundo advenimiento del Hijo de Dios. Aquí está comparando en este pasaje con personajes importantes de la historia sagrada. Juan el Bautista, nosotros vimos Juan el Bautista es quien preparó el camino para la primera venida de Cristo. Y en esta historia, Guillermo Miller es preparado para preparar la venida de Cristo también. La venida de Cristo no a esta tierra como él creyó, sino
a su santuario, al lugar santísimo, como vamos a ver a continuación. Pero, sin embargo, fue Guillermo Miller, como un Juan el Bautista, que prepara la venida del Mesías, la venida de nuestro Señor Jesucristo a su templo. Y este mensaje es un mensaje de reforma. Estamos hablando del primer mensaje. Es un mensaje de reforma y es una atemorizadora convicción de pecado. Porque recordemos que estos son los 3 pasos de la obra del Espíritu Santo: convencer de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, este mensaje tenía el propósito de convencer, el mensaje del primer ángel, convencer de pecado a quienes lo escuchaban. Dice Primeros Escritos, página 232 y 233. Millares de personas abrazaban la verdad predicada por Guillermo Miller. Millares, miles. Y se levantaban siervos de Dios con el espíritu y el poder de Elías para proclamar el mensaje. Como Juan, el precursor de Jesús, los que predicaban este solemne mensaje se veían movidos a poner la segur o el hacha a la raíz de los árboles y exhortar a los hombres a que diesen frutos de arrepentimiento. Propendía su testimonio a influir poderosamente en las iglesias y a manifestar su verdadero carácter. Al resonar la solemne amonestación de que huyesen de la ira venidera, muchos miembros de las iglesias recibieron el mensaje salutífero, es decir, el mensaje que traía salud. Y echando de ver sus apostasías, lloraron amargas lágrimas de arrepentimiento y con profunda angustia de ánimo se humillaron ante Dios. Cuando el Espíritu de Dios se posó sobre ellos, ayudaron a difundir el pregón: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Allí se nos compara a Guillermo Miller con Elías, con Juan el Bautista, y en este caso, Juan el Bautista ya lo mencionamos. Él estaba durante el tiempo de Jesús proclamando un mensaje que era de cierre de gracia. Este mensaje era de vida o muerte, en otras palabras, porque de él dependía la salvación. Cada una de estas líneas ejemplifican 2 clases de adoradores, 2 clases de respuestas al Evangelio eterno, al mensaje de Dios para ese tiempo. Y hay unos que colaboran con la obra y avanzan paso a paso en este proceso, pero también hay otros que van dejando de lado. Hay otros que se van oponiendo a la obra de Dios y por lo tanto para ellos se cierra la puerta, para ellos se cierra la gracia, la salvación. Y esto es lo que cada una de estas líneas nos ilustra. Y al igual que Juan el Bautista, la razón por la que el mensaje del primer ángel era una convicción de pecado es porque él estaba diciendo, Miller estaba anunciando, el fin del mundo está a las puertas y hay que prepararse para comparecer ante el juez del universo. Y entonces eso producía un reavivamiento espiritual eso producía un deseo de poner las vidas en armonía con Dios. Y el mensaje fue formalizado. Eso fue anteriormente, el mensaje había sido formalizado. Eso en realidad ocurrió antes, en 1833. El año 1833, Guillermo Miller recibe sus credenciales como predicador parece fue de la Iglesia Bautista. Y aquí hay algo que deseo mencionar, es el mensaje del primer ángel. En realidad comenzó a volar de manera progresiva en 1798, pero es aquí, en este hito, es cuando va a recibir poder. Pero es en el año 1833, Guillermo Miller recibe sus credenciales y ese mismo año ocurre algo interesante.
que la Biblia registra como una profecía, y es que iban a caer las estrellas. Eso estaba profetizado en la palabra de Dios, junto con el oscurecimiento del sol y el enrojecimiento de la luna. Dice, vamos a saltar esa cita. Están incluidas en las notas, pueden acceder a ellas y leerlas. Son del libro Conflicto de los Siglos, página 380, donde nos dice que el mensaje de Miller es formalizado en el año 1833. Ahora, llegamos al momento cuando el mensaje va a ser fortalecido. Esto va a ocurrir el 11 de agosto de 1840. El mensaje va a ser fortalecido. Y dice Apocalipsis capítulo 9, versículo 15, Apocalipsis 9, 15. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Cuando se realiza ese cálculo, en ese versículo hay una profecía de tiempo de 1 hora, un día, un mes y un año. El resultado es 391 años y 15 días. Quizás voy a utilizar aquí una parte, esta parte de aquí. 1 hora es la 24ª parte de un día. Entonces, si un día en profecía bíblica equivale a un año literal, entonces si dividimos en 12, un año nos da 30. Si dividimos en 24, nos da 15. Entonces, una hora en profecía bíblica equivale a 15 días. Y ese periodo dice que es 1 hora, un día, un mes y un año. Tiempo profético equivale, un día sabemos que equivale a un año. Un mes equivale a 30. Sí, yo creo lo voy a escribir directamente. Sí, 30 años es correcto. Años. Y un año equivale a 360. Si hacemos el cálculo, está un poco desalineado, pero es 391 años y 15 días. Más 15 días. Entonces, ese periodo que está mencionado allí en Apocalipsis capítulo 9, versículo 15, está asociado con la 6ª trompeta de Apocalipsis. Y nuestros pioneros estudiantes de profecía, ellos eran estudiantes profundos de la profecía. Ellos comprendieron que las trompetas, las últimas 3 o las primeras 4, estaban asociadas con poderes que iban a castigar a Roma occidental y Roma oriental. Y las últimas 3, en especial, ellos identificaron estas 2, el 5º y el 6º, como refiriéndose a los mahometanos o los musulmanes. Y aquí está ilustrado en esta pancarta de la que vamos a hablar en un momento. Está ilustrada la obra de los musulmanes, que durante este periodo que está marcado aquí, 391 años y 15 días, ese es el periodo del segundo ay, de la 6ª trompeta. En Conflicto de los Siglos, página 382 y 383, nos dice lo siguiente. En 1840, esto es Elena G. de White hablando,
1840, aquí está, otro notable cumplimiento de la profecía despertó interés general. 2 años antes, Josías Leach, uno de los principales ministros que predicaba el segundo advenimiento, publicó una explicación del capítulo 9 del Apocalipsis que predecía la caída del imperio otomano, la caída del imperio turco musulmán. Y según sus cálculos, esa potencia sería derribada en el año 1840, durante el mes de agosto, y pocos días antes de su cumplimiento escribió: admitiendo que el primer periodo de 150 años se haya cumplido exactamente antes de que Deacoses subiera al trono con el permiso de los turcos. Él está hablando aquí, él está hablando de estas dos trompetas, la quinta y la sexta. La quinta trompeta tiene un periodo de 150 años, es un periodo de 5 meses, es como lo expresa la Biblia. 5 meses proféticos equivalen a 150 años. Una vez que se haya cumplido ese periodo y que los 391 años y 15 días comenzaran al terminar el primer periodo, esos son los que acabamos de calcular ahorita, 391 años y 15 días, el periodo que continúa con este es el primer ay, este es el segundo ay, 150 años más 391 años y 15 días, dice aquí, terminarán el 11 de agosto de 1840, día en que puede anticiparse que el poder otomano en Constantinopla será quebrantado. Y esto es lo que creo que va a confirmarse. Esta es la fecha que Josías Leach, anunció. 11 de agosto de 1840, la terminación de este periodo, 391 años y 15 días, concluyen aquí, y él lo estaba anunciando, esto se nos dice 2 años antes. Bueno, 2 años antes él concluyó que terminarían en 1840, pero unos días antes del evento, él anunció la fecha exacta, y entonces la publicaron, se le dio difusión a esta profecía, y continúa diciéndolos en el Ellen G. White qué ocurrió con esta predicción. En la fecha misma que había sido especificada, Turquía aceptó, por medio de sus embajadores, la protección de las potencias aliadas de Europa y se puso así bajo la tutela de las naciones cristianas. El acontecimiento cumplió exactamente la predicción. Cuando esto se llegó a saber, multitudes se convencieron de que los principios de interpretación profética adoptados por Miller y sus compañeros eran correctos, con lo que recibió un impulso maravilloso el movimiento adventista. Y luego nos va a decir esto: hombres de saber y de posición social se adhirieron a Miller para divulgar sus ideas, y de 1840 a 1844 la obra se extendió rápidamente. Lo que estaba ocurriendo aquí, previo a esta predicción, Miller había trabajado esencialmente solo, tenía pocos hombres que estaban apoyando su ministerio, y uno de ellos, Josías Leach, al haber utilizado los principios de interpretación que Guillermo Miller desarrolló, las reglas de interpretación de Guillermo Miller, al entender el principio de día por año, aplicarlo en estas profecías de tiempo, en los periodos proféticos, él lo aplicó a las trompetas, específicamente lo que está mencionando Ellen G. White aquí, el primero y segundo ay, que correspondían estas trompetas a los musulmanes, y al predecir por anticipado que el 11 de agosto de 1840 este poder musulmán de los turcos iba a llegar a su fin, iba a llegar a su fin en el sentido de que
iba a perder su autonomía, porque a partir de esta fecha las naciones europeas iban a proteger al imperio musulmán. Cuando las personas se dieron cuenta que ese evento histórico era el cumplimiento exacto de lo que los mileritas estaban anunciando, dice aquí que hubo un gran ímpetu, hubo poder, es lo que nos está señalando al movimiento milerita. Y lo que ocurrió aquí realmente se cumplió la profecía que se encuentra en Apocalipsis capítulo 10. Ese ángel poderoso que desciende de Apocalipsis 10 y que dice en Apocalipsis 10, versículos 1 al 3, Apocalipsis 10, 1 al 3, y vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Este ángel poderoso que se menciona aquí en Apocalipsis 10 nos dice la inspiración que es Jesucristo mismo, quien desciende en el 11 de agosto de 1840, desciende para dar poder al mensaje de los mileritas. Y lo hace confirmando los principios de interpretación que ellos están utilizando. De manera que el mensaje que ellos proclamen tenga credibilidad. Ellos están anunciando, como vamos a ver ahorita, van a anunciar que el fin del mundo va a ocurrir en sus días, que va a ocurrir, inicialmente creyeron ellos que iba a ser en el año 1843. Y para que ese mensaje tuviese credibilidad, Dios les dio la oportunidad de que ellos de que se cumpliese una de sus predicciones ante los ojos del mundo, que el mundo pudiera ver que lo que los mileritas dicen se cumple. Y eso fue lo que le dio tremendo poder, y eso es lo que en la profecía se representa como ese poderoso ángel de Apocalipsis capítulo 10 que desciende con ese librito abierto, que es el libro de Daniel, que a lo largo de este periodo, en 1798 había estado sellado, pero a medida que va avanzando la historia, aquí ya ellos comprenden suficiente luz, y entonces a partir de este momento el periodo de prueba para el pueblo de Dios comienza, porque siempre que el símbolo divino desciende, comienza el periodo de prueba para el pueblo de Dios. En otras palabras, se van a comenzar a desarrollar esas dos clases de personas, esas dos clases de adoradores. Es también un mensaje de alcance mundial. La cita Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 982, dice: el poderoso ángel que instruyó a Juan era nada menos que Cristo Jesús. Poniendo su pie derecho sobre el mar y su izquierdo sobre la tierra seca, muestra la parte que él está haciendo en las escenas del gran cierre de la controversia con Satanás. Esta posición denota su poder supremo y autoridad por encima de todo el mundo. Así que el mensaje del primer ángel, cuando este ángel desciende y tiene su pie derecho sobre el mar y su pie izquierdo sobre la tierra, está diciendo con esto que cubre la totalidad. Es un mensaje mundial, porque este mensaje va dirigido a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es un mensaje mundial. El siguiente hito, o una de las características que vamos a encontrar en este mensaje,
es durante esta historia es que Dios va a dar un símbolo visual, o Él da una prueba visual. Y en esta historia fue el diagrama que tenemos aquí a mi derecha, es el diagrama de 1843. Y Elena G. de White nos dice sobre esto en El conflicto de los siglos, página 443. Nos dice esto: ya por el año 1842, la orden dada en la profecía, escribe la misión y escúlpela sobre tablillas, o declárala en tablas, como dice Habacuc capítulo 2, para que pueda leer corrientemente, le había sugerido a Carlos Fitch la redacción de un cartel profético. Este diagrama es el cartel profético que ilustra las visiones de Daniel y Apocalipsis. La publicación de este cartel fue considerado como cumplimiento de la orden dada por Habacuc, en Habacuc capítulo 2. Nadie, sin embargo, notó entonces que la misma profecía menciona una dilación, una tardanza evidente en el cumplimiento de la visión, un tiempo de demora. Después del contratiempo, este pasaje de las Escrituras resulta muy significativo. La misión todavía tardará hasta el plazo señalado, si bien que se apresura hacia el fin. Aquí está citando Habacuc capítulo 2. Son los versículos que continúan en Habacuc capítulo 2. Dice lo que ella está citando en el versículo 2, es donde se le dice al profeta que prepare estas tablas, y en el versículo 3 se le dice que la visión tardará por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Esta visión se le dice primero, prepara una tabla, pero se le da a conocer que va a haber una tardanza asociada con esta tabla. Y la razón es porque al realizar los cálculos proféticos, inicialmente nuestros pioneros, al calcular los periodos proféticos, ellos llegaron a la conclusión de que concluirían en el año 1843. Por eso ustedes van a ver que en los 7 tiempos y también en la profecía de los 2300 días, ellos concluyeron que estos periodos alcanzaban al año 1843. Y es algo incorrecto, porque Elena G. de White nos los va a aclarar en un momento. Dice, Primeros Escritos, página 74, dice la inspiración: he visto que el diagrama de 1843 fue dirigido por la mano del Señor y que no debe ser alterado, que las cifras, los números, los cálculos, eran como Él las quería, que su mano cubrió y ocultó una equivocación en algunas de las cifras. Y la equivocación, nos va a decir ella, que tiene que ver con este año, el año 1843, que se repite en estos 2 periodos proféticos. Dice, su mano cubrió y ocultó una equivocación en algunas de las cifras para que nadie pudiese verla hasta que la mano de Dios se apartase. Es decir, el Señor iba temporalmente, iba a impedir que los pioneros, nuestros pioneros, comprendieran que habían cometido un error en el cálculo, y una vez que Él remueve su mano, entonces les permite ver cuál es la equivocación. Pero eso produce un periodo de tardanza. Y primeros escritos, ella explica el error.
creo que sí, me parece que tengo equivocada no la cita, sino la referencia a esa cita, pero es en Primeros Escritos, es en el libro de Primeros Escritos, y dice así: Jesús y toda la hueste celestial miraban con simpatía y amor a quienes con dulce expectación habían anhelado ver a quien amaban. Los ángeles se ceñían sobre ellos y los sostenían en la hora de su prueba. Los que habían rechazado el mensaje permanecieron en tinieblas y la ira de Dios se encendió contra ellos por no haber recibido la luz que les había sido enviada desde el cielo. Pero los desalentados fieles, que no podían comprender por qué no había venido su Señor, no quedaron en tinieblas. Nuevamente se les indujo a escudriñar en la Biblia los períodos proféticos. La mano del Señor se apartó de las cifras y echaron de ver el error. Advirtieron que los períodos proféticos alcanzaban hasta 1844 y que la misma prueba que habían aducido para demostrar que los períodos proféticos terminaban en 1843, demostraba que terminarían en 1844. La luz de la palabra de Dios iluminó su situación y descubrieron que había un periodo de tardanza. Aunque la visión tardare, espérala. En su amor a la inmediata venida de Cristo habían pasado por alto la demora de la visión, calculada para comprobar quiénes eran los que verdaderamente esperaban al Salvador. De nuevo señalaron una fecha. Y la fecha que ellos señalaron ellos corrigieron este error y entonces ellos señalaron 1844 como el año correcto. Al comprender ellos que esta profecía de los 2300 años debía comprender años completos. Tenían que ser desde el otoño, cuando se dio el decreto, desde el otoño del año 457, tenían que ser 2300 años completos. Y eso los llevó al año 1844. Así que en esta secuencia que estamos siguiendo aquí, la ayuda visual que Dios dio a su pueblo, que fue algo que estaba profetizado, porque lo que estamos viendo aquí, mis hermanos, yo no sé cuántos estaban familiarizados. Yo personalmente no había, en el pasado, no había discernido que la historia de los mileritas estaba en la Biblia. Cuando yo pensaba en las historias bíblicas, yo pensaba en estas, Nehemías, Jesús, Moisés y muchas otras, pero no era consciente de que el movimiento milerita estaba registrado, y mucho menos en una forma tan precisa en la profecía, con el tiempo del fin, con el año en que cayeron las estrellas en 1833, nos dice el conflicto de los siglos, e incluso el conflicto de los siglos confirma el cumplimiento de la profecía. En este caso es la sexta trompeta, la que estaba llegando a su culminación, el 11 de agosto de 1800, no, el segundo ay. Y las estrellas también están en Lucas 21. Lucas 21, gracias. Lucas 21. Entonces, esta profecía fue calculada a partir de Apocalipsis capítulo 9. Luego la pancarta es el cumplimiento de la profecía de Habacuc, donde Habacuc capítulo 12 le dice: escribe la visión y declárala en tablas. Entonces, cada uno de estos acontecimientos están profetizados en la palabra de Dios. Lo que estoy tratando de expresar es: la historia milerita es también parte de la historia sagrada. Es algo que está profetizado, que ellos iban a experimentar esto. Y los que tenían discernimiento entre ellos se daban cuenta. Por ejemplo, cuando ellos elaboraron la pancarta, ellos inicialmente colocaron el año 1843, pero después ellos comprendieron, cuando ese año, el año judío pasó, y nuestro Señor Jesucristo no llegó. No estamos refiriéndonos aquí al gran chasco, sino esto es previo. Esto es algo que ellos experimentaron
antes, y entre abril y marzo y abril de 1844 es cuando ellos experimentan ese chasco, y me refiero a nuestro calendario. Es cuando entonces ellos descubren que el cálculo era incorrecto, y entonces el Señor les va a dar más luz, y la luz que les va a dar es que la fecha correcta para la terminación de estos periodos proféticos es el 22 de octubre de 1844. Entonces, esta secuencia está representada en la palabra de Dios. Su historia está registrada en la palabra de Dios. Otro hito, otra de las características es las actividades de los enemigos. En este caso, quienes se opusieron a la predicación de Miller eran los líderes religiosos de su tiempo. En las iglesias protestantes eran los pastores, los ministros, los teólogos, los eruditos de aquel tiempo. Ellos no estaban de acuerdo con el mensaje que estaba siendo proclamado. No estaban de acuerdo con este movimiento, pero mis hermanos, eso nos muestra que ellos tenían su discernimiento espiritual, estaba oscurecido, porque si estamos viendo nosotros que esta historia está en la Biblia, está profetizada en la palabra de Dios, y aunque se estaba cumpliendo en su propio tiempo, ante sus propios ojos, ellos no lo discernían. Y eso no es nada nuevo, es lo mismo que pasó en el tiempo de Jesús. Es lo mismo que ha pasado en cada historia. Hay una clase que comprende el incremento del conocimiento, hay otra clase que permanece en tinieblas y que se opone como resultado a la obra que Dios está haciendo. Entonces, las iglesias protestantes comenzaron a utilizar sus púlpitos para contradecir al mensaje millerita. Comenzaron a utilizar sus publicaciones y sus periódicos. Y entonces nos dice el Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 26. En junio de 1842, el señor Miller presentó su segunda serie de conferencias en Portland. Está aquí hablando Elena G. de White de su experiencia personal. Ella, como adolescente, escuchó a Guillermo Miller predicar junto con su familia. Consideré un gran privilegio poder asistir porque me había desanimado y no me había desanimado, probablemente me equivoqué en esa cita, porque me había desanimado y no me sentía preparada para encontrarme con mi Salvador. Esta segunda serie despertó una conmoción mucho mayor que la primera. Con pocas excepciones, las diferentes denominaciones cerraron las puertas de sus iglesias al señor Miller. Aquí, en junio de 1842, como resultado de que los milleritas han publicado esta pancarta se publicó en mayo de 1842, o este diagrama que acabamos de mencionar aquí, y tenía la fecha 1843 como el año. Ellos estaban proclamando tiempo definido, estaban diciendo esa es la fecha, y entonces las iglesias protestantes se oponen, como resultado comienzan a cerrar sus puertas. Y el segundo mensaje entonces llega, el que se encuentra en Apocalipsis 14:8. Conocemos ese mensaje, dice: otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia. Eso es lo que menciona el mensaje del segundo ángel. La gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y lo que está diciendo es que estas iglesias que están rechazando el mensaje de la hora, el mensaje del cierre de gracia, el mensaje para este tiempo, todos aquellos que se opongan, tanto individuos como denominaciones, que se atraviesen o que se interpongan en la obra del Espíritu de Dios, ellos entran en esa condición espiritual.
Y dice en Spiritual Gifts, dones espirituales, tomo 1, página 189. Vi la condición de las diferentes iglesias desde el que el segundo ángel proclamó su caída. Se han vuelto más y más corruptas y sin embargo profesan ser seguidores de Cristo. Es imposible distinguirlas del mundo. Sus ministros toman los textos de la palabra, pero predican cosas halagüeñas. El corazón natural no siente ninguna objeción a esto. Es solo el Espíritu y el poder de la verdad y la salvación de Cristo lo que resulta odioso para el corazón carnal. No hay nada en el ministerio popular que despierte la ira de Satanás, que haga temblar al pecador o que aplique al corazón y conciencia las terribles, temibles realidades de un juicio que se avecina. Está diciéndonos que Satanás no desea este mensaje de convencer de pecado, de justicia y de juicio. Satanás desea ocultar de la vista este mensaje y lo que él no tiene ningún inconveniente que se predique es sentimentalismo y mensajes halagüeños, dice aquí, palabras halagüeñas, palabras suaves, todo está bien, paz y seguridad. Y no un mensaje que dice el cierre, la puerta se va a cerrar, la puerta se cierra. Los impíos están generalmente satisfechos con una forma carente de verdadera piedad y van a ayudar y apoyar a una religión tal. Dijo el ángel, nada menos que toda la armadura de la justicia puede vencer y retener la victoria sobre los poderes de las tinieblas. Y entonces se está refiriendo en la siguiente cita, Historia de la Redención, página 382, se refiere a las iglesias que rechazaron la proclamación del mensaje del primer ángel, se convirtieron, dice aquí, en Babilonia. Entonces, nos dice que los adventistas entendieron que este mensaje era un anuncio de la caída moral de las iglesias como consecuencia de su rechazamiento del primer mensaje. Y otra cita que está en las notas, la pueden leer allí, dice que el término Babilonia es derivado de Babel y significa confusión. Eso está en Spirit of Prophecy, tomo 4, página 232. Y dice, se aplica en las Escrituras a todas las diversas formas de religión falsa o apóstata. Pero el mensaje que anuncia la caída de Babilonia debe aplicarse a algún cuerpo religioso que alguna vez fue puro y se ha corrompido. No puede ser la iglesia romana a la que aquí se refiere. Está diciéndonos cuando se predicó el mensaje aquí de la caída de Babilonia, no estaban ellos dirigiéndose específicamente a Roma, porque pues dicha iglesia ha estado en una condición caída durante muchos siglos. Pero cuán apropiado símbolo cuando se lo aplica a las iglesias protestantes. Por eso tenemos aquí marcando las iglesias protestantes como los enemigos de este mensaje, todas profesando derivar sus doctrinas de la Biblia y sin embargo divididas en sectas casi innumerables. Ahora, mis hermanos, esto no perdamos de vista que las iglesias protestantes durante este periodo habían sido el pueblo de Dios, porque fue la obra protestante, esa fue la iglesia que Dios había sacado de Roma. Fue la iglesia que se opuso, o el movimiento que se opuso a las mentiras y a la oscuridad del papado, fue precisamente la Reforma protestante. Pero esa Reforma había perdido su pureza y su luz. Y ahora, cuando llegamos a este periodo, el Señor ya no puede seguir trabajando con ellos. Y entonces es cuando estas iglesias se convierten en un obstáculo y se convierten en enemigos del mensaje que Dios desea dar. Y por lo tanto, estas iglesias están sido declaradas no más como el pueblo de Dios, sino más bien como confusión y como oscuridad. Y Dios va a reavivar a su pueblo, porque en el
ellos llegaron aquí al primer chasco. Ellos habían predicho el año 1843 judío como la fecha para la venida de Cristo. Y cuando ese año concluye y nuestro Señor Jesucristo no aparece, la fe de ellos se debilita un poco, se desanima. De hecho, la mayoría del movimiento milerita abandonó el mensaje. Pero aquellos que permanecieron son los de los que ya leímos. Ellos vuelven a estudiar los periodos proféticos y se dan cuenta que en realidad apuntan a este periodo, al 1844, y ellos van a ser reanimados durante el clamor de medianoche, que fue en un campestre, Exeter, fue en el año 1844, ¿fue agosto? Agosto 12 al 17. 12 al 17, sí, agosto 12 al 17. 12 al 17 de 1844 es cuando el Señor va a dar esa luz que va a guiar a su pueblo hasta el fin del mundo. Y esa luz es el clamor de medianoche. Y nos está tomada esa expresión, clamor de medianoche, de la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25, versículo 6. Dice, y a la medianoche se oyó un clamor, he aquí el esposo, salid a recibirle. Y eso es lo que precisamente proclamaron ellos, porque al haberse desanimado la primera vez, el Señor estaba probando su fe. Ellos estaban en un periodo de tardanza, cabecearon las vírgenes y se estaban adormilando. Pero entonces a medianoche se escuchó el clamor. En este campestre se escuchó el clamor. El esposo viene, salgan a recibirlo el 22 de octubre de 1844. Se coloca la fecha correcta, definitiva, para la terminación de los 2300 días. Y entonces aquí el movimiento cobra una fuerza y un ímpetu sin precedentes. Entonces, ese clamor de medianoche, dice Conflicto de los Siglos, página 454, el mensaje aquí que viene el esposo no era tanto un asunto de argumentación, si bien la prueba de las Escrituras era clara y terminante. Iba acompañado de un poder que movía e impulsaba el alma. No había dudas ni discusiones. Con motivo de la entrada final de Cristo en Jerusalén, lo habíamos mencionado en esta línea, la entrada triunfal, el pueblo que se había reunido de todas partes del país para celebrar la fiesta fue en tropel al Monte de los Olivos y al unirse con la multitud que acompañaba a Jesús, se dejó arrebatar por la inspiración del momento y contribuyó a dar mayores proporciones a la aclamación, bendito el que viene en el nombre de Jesús. Aquí notamos que la profeta, inspirada por Dios, ella comprende la lógica de estas historias. En el sentido, ella comprende que las historias son paralelas, porque ella frecuentemente cuando está ilustrando algún evento o alguna historia de la Biblia, lo hace con otra, comparándolo con otra. Y aquí ella nos está guiando a la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y nos dice aquí, del mismo modo, los incrédulos, regresando a esta historia, los incrédulos que se agolpaban en las reuniones adventistas, unos por curiosidad, otros tan solo para ridiculizarlas, sentían el poder convincente que acompañaba el mensaje, he aquí que viene el esposo. Así que el clamor de medianoche es la misma, proféticamente comparte las características con la entrada triunfal a Jerusalén de Jesús. Así que, así como los discípulos estaban gozosos porque el rey, Jesús finalmente había aceptado ser el título de rey, y entonces ellos estaban seguros, seguramente Él se va a sentar en el trono
y entonces todos vamos a gozar de prosperidad nacional y ellos tenían grandes expectativas en este momento. Y de la misma manera, el pueblo fiel de Dios que estaba siguiendo y avanzando la luz, proclamando la luz, ellos anticipaban el glorioso encuentro con nuestro Señor Jesucristo en las nubes de los cielos, esperando que llegara a la tierra. Así que ellos estaban también gozosos proclamando el mensaje, y de la misma manera como en este evento que mencionamos ayer, era toda clase de... eran individuos que habían sido sanados de toda clase de dolencias espirituales y físicas. De la misma manera, el movimiento milerita era un conjunto de personas de diferentes denominaciones y de diferentes trasfondos religiosos. Ellos llegaron a ser uno en su fe y en el Espíritu. Al proclamar este mensaje, ellos estaban recibiendo el Espíritu Santo, estaba siendo derramado sobre ellos, y estaban esperando encontrarse con seguridad con su Maestro. Pero eso nos lleva al tercer mensaje, y sabemos nosotros lo que ocurrió cuando llegó el 22 de octubre de 1844. El esposo no se presentó a la tierra como ellos esperaban, y eso obviamente produjo lo que se conoce en la historia como el gran chasco, la gran desilusión, que es similar a la que experimentaron los discípulos cuando vieron al rey colgado en un madero. Y el tercer mensaje, no lo vamos a leer, está en Apocalipsis 14, versículos 9 al 12, estamos familiarizados con él, sabemos que es una obra de juicio, porque el mensaje del tercer ángel proclama la sentencia a todos aquellos que reciban la marca de la bestia, y dice que van a recibir las 7 postreras plagas. Entonces van a recibir de las plagas. Y en Primeros Escritos, página 254, dice: cuando cesó el ministerio de Jesús en el lugar santo y pasó él al Santísimo para estar de pie delante del arca que contenía la ley de Dios, envió otro poderoso ángel con un tercer mensaje para el mundo. Y el juicio aquí, el juicio que inició es el juicio en el cielo. Es el juicio investigador, de eso se encuentra en Daniel capítulo 7, versículos 9, 10, 13 y 14. Es cuando el juez se sentó y cuando vamos a leer porque este es un versículo importante. Dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó el anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como la lana limpia, y su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Así que primero se sentó el Padre, pero después vino el Hijo del Hombre hasta el anciano de días. Y aquí esto que está siendo descrito, nosotros sabemos que ocurrió en esta fecha, 22 de octubre de 1844, el Padre y el Hijo pasaron del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial, a iniciar la última etapa y la obra que se le conoce como el juicio investigador. Y entonces la venida que estaba profetizada al final de estos periodos no tenía que ver con el Hijo del Hombre a la tierra, sino hasta el anciano de días en el lugar santísimo. Y dice, Conflicto de los Siglos nos confirma eso. En la página 479 nos dice precisamente eso que acabamos de leer, que la venida de nuestro Señor Jesucristo se llevó a cabo, pero no a la tierra, sino hasta el anciano de días, como estaba profetizado. Y lo que ocurrió allí es también una puerta se cerró
Se había cerrado una ya aquí para los protestantes, las iglesias protestantes, a las denominaciones que desecharon el mensaje, pero aquellos individuos que continuaban en el movimiento, que para este periodo eran 50,000, para el verano de 1844 eran 50,000 que salieron de esas iglesias caídas. Recordemos que el mensaje del segundo ángel era salir de Babilonia. Una vez que ellos reconocieron que las iglesias protestantes que rechazaron el mensaje eran Babilonia, les llamaron a sus miembros a separarse, y los que obedecieron eran 50,000. Pero cuando llegaron a este evento, el Gran Chasco, cuando ellos llegan al Gran Chasco, de esos 50,000, únicamente alrededor de 50 son los que sobreviven. Es decir, 50 son los que no niegan que Dios los dirigió durante el clamor de medianoche, y son con los que el Señor ahora considera su pueblo. Durante esta historia, lo que Dios ha estado construyendo es su templo, y habiendo colocado el fundamento, que es esta pancarta, este diagrama que acabamos de mencionar aquí, corresponde con el fundamento, es el fundamento. Aquí están nuestras fundación. Y habiendo completado ese templo, ahora el Señor, en el 22 de octubre de 1844, Él está preparado para entrar en un pacto con su pueblo. Pero Él tiene que darles una señal especial para que sean su pueblo y su pacto. Ellos tienen que comprender la verdad del sábado. Ellos tienen que recibir la santa ley. Nosotros sabemos que la ley se encuentra en el segundo departamento del lugar santísimo. Es allí donde está la ley de Dios. Y sobre el chasco no necesitamos mencionar, sino que estaba anunciado en la palabra de Dios. En Apocalipsis 10:10 se nos dice: entonces tomé un librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Y estamos ya por terminar aquí. A Dios les da una obra que realizar, es que ellos profeticen nuevamente, que ellos lleven el mensaje al mundo entero, pero el pueblo de Dios descuidó esa obra y entró en una condición laodicense, una condición de tibieza. Y por lo tanto Dios tendría que levantar nuevamente un cuarto mensaje. El mensaje de Apocalipsis 18 va a venir a completar esta obra. Y es esta parte la que estaremos estudiando con la ayuda de Dios el día de mañana. Es la historia del mensaje del cuarto ángel, que como vamos a descubrir, es una repetición de esta porción. Es decir, este es el alfa del adventismo, la primera generación. Esta es la historia de la última generación del adventismo, el omega. Vamos a concluir con eso. Bendito Padre Celestial, pedimos que en tu palabra nos has prometido que con el incremento de conocimiento que das a tu pueblo, purificarás a un pueblo. Los entendidos van a poder ser purificados, y es nuestra intención que este conocimiento nos lleve a vivir vidas puras, en preparación para encontrarnos contigo, esta vez sí, en persona, viniendo en las nubes de los cielos. Lo rogamos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén.